Ok, buenas tardes a todos que se encuentran en este webinar de hoy. Muchas gracias por unirse y bienvenido a otra noche, bueno, tarde/noche a investigación con la red graduada. Yo soy Emanuel Martínez Díaz, estudiante de maestría en filosofía y también estoy ejerciendo mis funciones como estudiante PAF de la red graduada. Y nada, es con una cordial y un gran entusiasmo que doy la bienvenida al webinar de hoy titulado El análisis de contenido, diseño cualitativo de, de definiciones, procesos y aplicaciones, dado por el doctor Juan Pablo Vázquez. Ahora, antes de introducir a nuestro recurso, quisiera cederle la palabra a nuestro coordinador, al doctor Juan Carlos Bari Fantauzzi. Bien, buenas tardes. Gracias, Emanuel. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este webinar que es de una parte de una serie, ¿verdad? De talleres que estamos ofreciendo durante este semestre con unos recursos excelentes y unos temas que siempre atraen a los estudiantes graduados. Eh, Les recordamos que nos visiten en nuestras instalaciones o facilidades. Estamos en el segundo piso de la Biblioteca Lázaro. Específicamente, allí contamos con unos salones que están equipados en caso de que usted necesite hacer una videoconferencia o utilizar algunos recursos tecnológicos. También tenemos unas salas de estudios individuales y salas para defender tesis o disertaciones. Eh, Así que lo esperamos allí. Estamos de lunes a jueves de 8 de la mañana a 9 de la noche, los viernes de 8 a 4 de la tarde y los sábados de 9 a 4 de la tarde. Quiero agradecer al recurso de hoy al doctor Juan Pablo Vázquez, también al nuestro moderador, el estudiante Emanuel Martínez, también siendo el agradecimiento al resto de los estudiantes que trabajan en red graduada, como Emanuel Ocasio, Thais Ortiz, Rocío Rivera, Adrián Vega, Amanda Torres y Nail Pérez, que también están allí atendiéndoles, ¿verdad? Y asistiéndoles en el servicio de la sala. Así que muchas gracias a todos, tanto a los asistentes como a los recursos de red graduada y a nuestros recursos para el taller del día de hoy. Espero que se dé mucho provecho y gracias por su asistencia. Muchas gracias por tus palabras, Juan Carlos. Ahora se estarán preguntando quién es el doctor Juan Pablo Vázquez Pérez y pues quisiera leer su biografía. El doctor Juan Pablo Vázquez Pérez posee un doctorado en filosofía con concentración en estadística multivariante y pedagogía, con subespecialidad en medios y métodos para una enseñanza de calidad en un programa combinado entre la Universidad de Salamanca y Universidad Pontificia de Salamanca, España. También cuenta con una maestría en educación con concentración en investigación y evaluación educativa de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. A lo largo de los últimos años se ha desempeñado como profesor en esta área en el Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, además de desempeñarse como profesor residente en el Centro para Excelencia Académica. Asimismo, colabora como consultor y analista externo con entidades privadas del campo de la investigación y evaluación educativa, como el College Board y la Cooperativa de Servicios de Evaluación en Investigación. Finalmente, hay que decir que en el doctorado ha publicado artículos en revistas profesionales tales como Revistas de Educación de Puerto Rico, Reduca por sus siglas, Paideia puertorriqueña y Diálogos Pedagógicos en Argentina, y en el boletín INEVA en Acción. Y ese es nuestro recurso. Y además de eso, quisiera preguntarle, doctor Juan Pablo, a propósito de las preguntas, ¿prefiere que se te haga durante su exposición o al final de su exposición? Durante me pueden interrumpir sin problema porque yo no veo los comentarios. Si usted ve un comentario, pues...
puede interrumpir sin problema para que me diga. Y después al final dejamos un momentito por si hay algo más que decir, pues también tenemos espacio. Vale, pues perfecto. Entonces le cedo la palabra y nada, gente, por favor, démosle la bienvenida y la cordial, sí, la cordial bienvenida a nuestro recurso, el doctor Juan Pablo Vázquez. Bueno, para hoy, pues tenemos el asunto del análisis de contenido como diseño de investigación cualitativo. Y vamos a ver sus definiciones, procesos y aplicaciones en contexto de todo lo que puede ir pasando por aquí con este diseño. Los objetivos: distinguir el análisis de contenido como diseño cualitativo, identificar fortalezas y limitaciones del diseño y seleccionar las estrategias y procedimientos apropiados para implantar un diseño de investigación específico, en este caso sería este de análisis de contenido. Para empezar, quisiera no estar desligado de lo que es el proceso de investigación cualitativa, así que vamos a ver unas características del enfoque, algo más del diseño y entonces empezamos con el diseño de análisis de contenido. Cuando hablamos de características del enfoque cualitativo, primeramente vamos a tener en cuenta que los fenómenos se estudian en profundidad y se examinan con detalles, por lo que la información que se obtiene de sujetos precisamente es acerca de situaciones o ambientes naturales en las que se pone énfasis como objeto de estudio. Luego, el foco de atención radica entonces en la cualidad de acciones, relaciones, materiales, situaciones, procesos o ideas, y pudiera haber más cosas, pero siempre viendo las cualidades de estas. En nuestro caso, con el análisis de contenido, vamos a hablar de materiales. Se le da importancia entonces a las acciones que se observa, al contenido y a la intención de las palabras, y en este caso también, para el análisis de contenido, tenemos que ver que la intención de las palabras en ese contenido o la intención del contenido cuando no sean palabras, precisamente están dejadas ahí por un ser humano y no se pueden obviar, debemos tenerlas muy en cuenta. Se utiliza cuando el problema requiere una exploración o entendimiento. Se supone que nosotros trabajamos la investigación cualitativa por necesidad y no por afinidad. Nosotros debemos tener en cuenta que cuando planteamos el problema de investigación, este requiere una exploración, un entendimiento específico y por tanto, por métodos cuantitativos no se pudiera hacer. Así que al hacerlo de forma cualitativa sería lo más apropiado y en este caso el ambiente natural en torno a ese problema tal y como está ocurriendo, pues es lo que nos interesa también dejar claro el asunto de no viciar ese ambiente natural y servirnos de él. A lo largo del proceso también puede moldearse la forma para realizar el estudio, porque a nosotros nos interesan encontrar la información necesaria y como dice aquí, los métodos sirven al investigador. Si un método no me funciona, debo tratar con otro porque la indagación precisamente está atada con la importancia de esa información que se va a recopilar. Así que no estamos sometidos a un procedimiento o una técnica. Podemos combinarlas, podemos cambiarla, incluso durante el proceso, si vemos que nos damos cuenta que no funciona. No hay medición numérica, así que la indagación y la profundización que se da es más bien de corte descriptivo narrativo. Y es una indagación, como dijimos antes, de las cualidades, pero sin reducirlas a cantidades necesariamente. Aunque nosotros también en cualitativo estamos introduciendo alguna tablita con frecuencias, una información pequeña que no tenga una información de estadística inferencial más allá de lo descriptivo y cuyo interés sea simplemente centrar al lector en esa parte que fue relevante hacerlo de esa manera. Pero todo lo demás va a primar el asunto cualitativo. Y entonces, atado a estas características de lo que es el diseño cualitativo, ahora vemos por definición cómo se concibe el diseño. Y es muy bonito ver estas definiciones porque
dice que cada estudio cualitativo por sí mismo puede considerarse como un diseño de investigación, porque no hay dos investigaciones cualitativas iguales o equivalentes. Aunque estemos investigando en torno a un mismo problema, un mismo asunto, cada investigador tendrá un énfasis diferente y el toque personal también del investigador lo hace que sea diferente. Así que también las perspectivas pudieran cambiar, etcétera, y el asunto de la replicación cuantitativa aquí no tiene sentido. También el diseño adquiere un significado más bien como el abordaje de la situación o ambiente en que se está y nosotros nos tenemos que servir tal y cual está en eso. No lo podemos cambiar. Por eso es que se dice que se está sujeto a las circunstancias de estos, precisamente porque nos interesa ese ambiente natural, tal vez como ocurren las cosas. Y el abordaje es la manera en que nos acercamos a ese ambiente, ese escenario, a esos sujetos o a esa información sin necesidad de tener que manipular el medio para provocar un cambio, por ejemplo, o simplemente la manera de acercarnos pues nos hace ver que lo estamos haciendo de forma cualitativa. Y atado con esto, hay que decir que las fronteras o límites entre tales diseños son relativas, ¿bien? Porque realmente digamos que no existe y lo que hace que un diseño se distinga de otro es realmente el énfasis en la indagación, porque en todas se utilizan métodos similares, en todas las investigaciones cualitativas, y estos métodos se pueden prestar para tanto para un diseño como para otro. Así que los diseños de alguna forma se justaponen, es decir, que se unen, se fusionan en estos métodos para indagar, pero luego el énfasis como parte de esa indagación es lo que los distingue de alguna forma. Ya más tarde, en el proceso de analizar lo que estamos investigando, el ver con la profundidad que se hace, hacia dónde se va la indagación, quién participa, cómo participa, cuántos participan o qué tipo de fuente tengo como parte de lo que es la investigación en sí. Así que eso, todo esto distingue lo que es un diseño cualitativo. Vemos que no es un diseño definido a la manera cuantitativa, que es un diseño más rígido, que tiene que ver mucho con la medición que se hace y con los análisis estadísticos también que se hacen finalmente con esos datos que se recopilan, sino que aquí la manera de indagar ya se ve que es similar y por tanto lo que interesará luego será el énfasis para diferenciarlo. Ahora nos vamos a centrar en el análisis de contenido y es bueno que tengamos muy presente el asunto del análisis de contenido como diseño, que no lo confundamos con una técnica de análisis de texto o de análisis de alguna información como otra gente la tiene, más bien desde el punto de vista del análisis como una técnica, sino como diseño completo. Así que cuando hacemos una investigación para empezar a hablar de lo que es el diseño de análisis de contenido, piensen en el nombre. Estamos analizando contenido y el contenido mayormente lo pudiéramos ver que fuera un texto, pero nos vamos a dar cuenta que hay diversidad de contenidos que pudieran ser objeto de estudio y a su vez ser una manera de indagación para recopilar información. Teniendo eso claro, nos vamos a las definiciones. Tenemos a Krippendorff. Krippendorff tiene una versión cuantitativa en su publicación y tiene algunos detalles de investigación cualitativa para que se observe la utilidad que tiene el diseño. Y en este caso, lo que se trata es de descubrir y establecer ideas nuevas desde el contenido que se está trabajando. Y así se aumenta el entendimiento del fenómeno de interés y se informe acerca de acciones prácticas. Y usted dirá, eso suena como muy técnico, ¿qué quiere decir? Pues sencillamente cuando se recopilan esos contenidos, ya les había mencionado antes y saldrá luego en la presentación, que los contenidos tienen un significado que le ha otorgado la persona que ha desarrollado ese contenido. Y en ese sentido, nosotros vamos a descubrir ese significado y lo vamos a redirigir a unas ideas nuevas y finalmente con todo el análisis que se haga pudieran salir acciones prácticas también nuevas que se recomienden para lo que se relacione con
lo que es el problema de investigación, el fenómeno bajo estudio. Así que nosotros tenemos que trabajar con temas que finalmente emergerán de los textos en sí, se relacionan todos ellos y de ahí salen unas interpretaciones que facilitan la respuesta de la investigación que se planteó. Cuando trabajamos precisamente con este tipo de indagación, pues vamos a establecer que no hay seres humanos como parte de las fuentes de información, sino que las fuentes van a ser contenidos diversos o un mismo tipo de contenido con diversidad de fuentes. En ese sentido, podríamos ver que todos son textos, pero son textos diferentes. Así que vemos que sí, que son fuentes diferentes, pero un mismo tipo de unidad de análisis que viene siendo el texto como tal. Teniendo eso claro, recuerden que entonces nos vamos a sumergir dentro del contenido, buscando ese significado, lo vamos a redirigir, se interpreta y de ahí sale una respuesta a las preguntas de investigación. Todo esto tiene una estructura, un orden específico que lo vamos a ver más tarde, pero no perdamos de vista que toda la investigación va a ser con este análisis de contenidos. Al no tener contacto con los seres humanos, porque ya los seres humanos han dejado plasmadas sus ideas en los distintos tipos de fuentes que pudiéramos ver, pues esto hace que el análisis puedan utilizarse distintas fuentes de información que no se limiten a material escrito. Ya veremos después cuando salen los ejemplos de este tipo de material, como obras de arte, imágenes, mapas, sonidos, letreros, símbolos e incluso registros numéricos. Todo esto puede ser un contenido diferente. De todo esto se puede hacer una narración de aquellos que no venga ya narrado. Se puede analizar el contenido en el caso de que sean, por ejemplo, letreros, símbolos, pues, qué significa, pero también están las imágenes, mapas, obras de arte, que también el autor ha dejado plasmada allí sus ideas de alguna manera. Todo esto puede tener un título también, y de acuerdo con el título, el tipo de obra, etcétera, pues más allá de un texto, lo que tenemos es algo visual, por ejemplo, algo auditivo. Pues en este caso, nosotros redirigiríamos el contenido para poderlo reducir a una narración en la que se explique qué contenido hay ahí y cómo está el contenido plasmado. Todo esto tiene un norte, ya lo decía antes, las preguntas de investigación que se plantearon, según Krippendorf, pues en ese caso, las preguntas de investigación ya nos están dando una guía de qué tipo de información debemos recopilar. En ese caso, si son textos en sentido estricto, pues los textos después los definiríamos como que son, pero si no son solamente textos, ya vemos todos estos materiales que están aquí que pudieran ser parte de ese análisis. Estos otros autores definieron lo que es el análisis de contenido como un método aplicado a material escrito o visual. Si se fijan, básicamente está todo por aquí de alguna manera para que se pueda ver eh, el contenido mismo del material que sea. Hay una pregunta que si pueden ser anuncios publicitarios, claro que sí, o sea, el contenido, pero todo esto tiene que surgir de un problema. ¿Cuál sería el problema de base? Pues tal vez que la publicidad no se esté haciendo correctamente, que hay unas guías dadas para hacer esa publicidad y usted está viendo que hay un problema, entonces recopilamos publicidad diversa y se hace un análisis del contenido tal y como está planteado para ver si está correctamente hecho o no, si responde a lo que se supone que sea, si atrae la atención de las personas hacia el producto o la actividad que sea. Así que finalmente pues, vean que cualquier tipo de material puede ser y el contenido de esto. Teniendo en cuenta entonces que el material escrito o visual está por aquí, pues estos otros autores indicaron que en un análisis de contenido pueden combinarse diversos pasos con el fin de profundizar acerca de conceptos, datos o cualquier información que emerja de eso que se analiza. Y ese eso que se analiza, digamos que puede ser el contenido que sea. También tenemos que tener en cuenta que esa inmersión dentro del área de estudio es como si nosotros nos metiéramos dentro de los documentos y obteniéramos los contenidos o los fragmentos necesarios y entonces comencemos a hacer una comparación sistemática y constante y comenzar a ver patrones.
en torno a lo que se está diciendo, en torno a lo que se comunica, en torno a lo que es el contenido en sí. Y como eso me ayuda luego a hacer una interpretación que desde ella pueda llegar a contestar las preguntas de investigación que me propuse. Aquí entonces el énfasis está en los hallazgos que se obtengan y no en el recurso en sí solo, sino todo el conjunto que sirva para ilustrar lo que emerge de la investigación. Cuando trabajamos análisis de contenido, mucha gente se topa a revisar literatura, que hay gente que se dedica a hacer revisiones de literatura para hacer un estado de la cuestión, o el estado del arte que también le llaman hoy día. Pues eso no es un análisis de contenido como diseño como lo vemos aquí. ¿Por qué? Porque precisamente una investigación surge de un problema de base. Si no hay un problema y usted lo que está revisando a ver cómo se ha hecho esto, ya está, pues podría ser una revisión de literatura tal y como lo dicen allí. Ahora, cuando esto se traduce a un problema, del problema se desprenden unos propósitos de investigación, hay unas preguntas que desde ella se recopilará información, entonces vemos que hay una estructura diferente y esa estructura hace que el análisis de contenido se vea como el diseño completo. Si no hay un problema de base para estructurar la investigación, el diseño de análisis de contenido entonces se transforma ¿qué? En una revisión de literatura simplemente. Las cuestiones de las especificidades en torno al contenido como análisis, pues lo vamos a ver desde la justificación para utilizarlo. Lo primero, los textos no tienen cualidades objetivas, es decir, está la subjetividad dentro de los textos y cuando él habla de textos es porque su publicación siempre está ligada al análisis de texto y no a otros tipos de contenido. Pero pensemos que cuando dice texto dice el contenido en general. No tienen unas cualidades objetivas, las produce un ser humano, ese ser humano deja plasmadas sus ideas y por tanto el significado tampoco va a ser singular. Y así pudieran encontrarse, identificarse y describirse diversidad de significados en lo que es la unidad de análisis. Y surgen de los textos, pero no necesariamente ese significado particular dependerá del acercamiento que se realice. O sea, cuando usted identifique el significado es por el tipo de análisis que está haciendo. Yo estoy recopilando contenidos de distintos libros de texto de un área específica para ver cómo estos se corresponden con la enseñanza de esa área. ¿Por qué? Porque hay un problema específico que no contamos con recursos útiles para apoyar lo que es la enseñanza y por tanto estamos buscando cuáles. Pues ya tenemos un problema de base, analizamos varios y vemos cómo cada uno de ellos se corresponde con el contenido del curso en sí y pudiéramos ver que lo que estamos buscando es esa correspondencia. Pues el significado que está detrás, o sea, para qué está hecho. Igualmente, qué significa lo que se expone y cómo se expone, pues lo dije, bueno, se dirigirá más bien para lo que es la enseñanza, sí o no, apoya la enseñanza, sí o no, facilita ejemplos, tiene explicaciones guiadas, incluye la parte de la tecnología, sí o no, o sea, todo lo que haya detrás del libro o de los distintos libros, ya lo veré. Entonces, el hecho de yo analizar los contenidos y verificar cómo se corresponden, pues de ahí van a surgir esos significados de lo que estaba hecho el libro en sí. Los significados de los contenidos que se analizan hacen referencia a otros que se dan o surgen de los mismos textos. De alguna forma esto se va transformando y ya el significado del que tenía en un principio puede surgir un nuevo significado y ahí es que viene el asunto de las nuevas ideas o las acciones prácticas que se podían proponer desde el análisis. Así que los textos tienen significados que se relacionan con contextos, discursos o propósitos diversos. Y cuando usted ve, por ejemplo, una pintura, una obra de arte, tiene un título. Usted ve el arte y va a ver primeramente el título, cómo se ve reflejado en la obra. Y luego podemos entrar en los distintos aspectos de la obra en sí.
qué hay en la obra, cómo está plasmado lo de la obra, y si es una persona conocedora de ese tipo de obras, pues puede entrar en aspectos técnicos de el cómo se hizo la obra y cómo se observa la utilidad de los recursos al momento de comunicar algo por medio de la obra en sí. Y ya vemos que detrás de lo que era la obra, pues estaba hecha para un contexto específico, para un público, para decir algo más. Y de eso es lo que nos vamos sirviendo. Cuando vemos, por ejemplo, una canción, la canción tiene una letra, la letra hoy día puede rimar como no puede rimar, porque se trata de comunicar qué es lo que se está comunicando con esa letra, el ritmo que pudiera tener la música escrita también que se denote de alguna otra manera, pues todo eso me va dando un significado más. Y si vemos los textos como tal, digamos, textos expositivos o textos que sean empíricos, digamos, artículos, pues un artículo expositivo tiene un propósito y es de comunicar acerca de un tema, pero un texto más bien empírico tiene el propósito de comunicar una investigación hecha. Así que cada uno tiene su propósito diverso y el significado que está detrás de lo que se está haciendo, de ahí es que se descubre. Así que requiere de unas inferencias específicas que se delinean a partir del análisis de un cuerpo de textos que se haya seleccionado. Yo, por ejemplo, en mi disertación doctoral, trabajé con unos cuantos contenidos científicos, casi 200 fuentes diferentes, pero estaban agrupadas. Había libros de texto informativo, digamos. Había contenido normativo legal. Había artículos expositivos. Había artículos empíricos, páginas electrónicas eh, que se utilizaron como base para encontrar las recomendaciones, las cualidades que debía tener un profesor universitario para ejercer desde el punto de vista pedagógico, o sea, cómo enseñar lo que sabes. Y a nivel universitario, pues que se pudiera ver que esa persona que es experta en un contenido pudiera entonces facilitarlo. Y no solamente facilitarlo, sino que pudiera también evaluarlo correctamente. Pues de todos los textos iba saliendo recomendaciones para cada parte. También salieron ahí las carencias que se tenían comúnmente en los profesores, cómo esas carencias se podían atender y luego las normas del contexto en el que estaba haciendo la investigación, esa parte normativo legal, pues qué era lo que se requería para ejercer como profesor, qué cualidades debía tener o qué requisitos podría trabajar la persona para presentarlos y finalmente el todo eso se transformó en qué? En una formación inicial para el profesorado universitario. Yo quiero ser profesor, pues pudiera hacer esta formación inicial antes de, obviamente, fungir como profesor para que pueda guiárseme a mí la manera de dirigir pedagógicamente los contenidos de las clases. Eso fue toda la disertación. Pero todo el análisis hecho redundó en eso finalmente. Así que esas acciones prácticas que yo comuniqué al final, esas ideas nuevas, pues surgieron del análisis que estaba haciéndose y por tanto los significados que tenían los contenidos en sí dirigidos a las distintas áreas que tenían que ver con el proceso pedagógico. Así que cuando vemos estas ideas que propuso Gryffindor en su momento, precisamente es que observemos que el contenido en sí lo podemos utilizar, partimos de ese significado que contiene, pero luego podemos seguirlo utilizando hasta que le demos un giro nuevo hacia lo que vamos a hacer. Este es otro autor de análisis de contenido. eh, Obviamente dice que los materiales se dan y ocurren de forma natural. Cuando usted está escribiendo hay un propósito detrás y demás, pero usted no está manipulando un medio, por ejemplo, para encontrar un cambio. Usted no está produciendo una obra de arte precisamente para hacer una manipulación de variables. O sea, que veamos que el medio natural ocurre. A la persona se le ocurre hacer el contenido.
lo hace, está hecho para un contexto, en algún momento histórico, digamos también, y por eso surge. Y eso le crea la naturalidad que trabajamos en la investigación cualitativa. No nos desligamos de ella. Por otro lado, estos autores, que yo no voy a mencionar los nombres de esos apellidos porque no sé ni cómo se pronuncian, pero son autoras que se dieron a la tarea de tener el énfasis de textos escritos, que lo hay en distintas áreas. Así que ellas ven en esas profesiones, por ejemplo, la atención de la salud, que siempre tenemos el récord de un paciente, y el récord de un paciente tiene texto, tiene imágenes, tiene resultados también de estudios, tiene de todo. Para la defensa de un caso a nivel judicial son necesarias las leyes y los textos legales también, pero las evidencias que se presentan como parte de esa defensa de un caso, hay diversidad de contenido en ellas. Los adiestramientos no son posibles sin los manuales correspondientes para adiestrar al personal. El ocio no se da sin los libros, los periódicos, las revistas ni la publicidad. Incluso hoy día podríamos añadirle a esto, porque las autoras se quedaron ahí, pero podríamos añadirle toda la tecnología que hay para el ocio. Entonces, tiene un contenido también. Finalmente, en el contexto educativo, los libros, otros materiales escritos apoyan el proceso de enseñanza y el aprendizaje e igualmente pudiéramos añadir todos los recursos educativos que hay que son de tecnología. Y con todo esto ya vemos que siempre el contenido va a estar. La mayoría de las investigaciones que hacemos de análisis de contenido son contextos. Por eso es que mucha gente se dedica a escribir como el análisis de texto como parte del análisis de contenido. ¿Qué más podemos decir? Pues en este sentido, ¿por qué utilizamos un análisis de contenido? Pues mire, la diferencia entre el texto y lo que otros métodos de investigación utilizan como punto de partida es que el texto o los contenidos significó algo para alguien, fue producido por una persona para que tenga significado para otra. Eso yo lo mencioné desde que empezamos el webinar, pero a fin de cuentas, vemos que se repite aquí la cita específica del autor y ya ve que si el significado viene inmerso y fue producido por una persona, pues no hay necesidad de integrarlos eh, como seres humanos, como sujetos. Pero sí, el significado no puede ser ignorado, ni se puede obviar porque la existencia del texto es gracias a ese significado que se está dando. Así que tengamos en cuenta, si tienen significados diversos, ya lo traen, y yo me sirvo de ese significado precisamente para utilizar el contenido de ese texto. Y claro, luego, gracias a que ya tiene un significado, ya veo que fue producido por una persona, había un propósito detrás para eso, pues entonces eso me guía en el proceso de selección, de clasificación, incluso para el análisis luego. Nosotros vamos a ver esas nuevas perspectivas, aumentar el entendimiento de un fenómeno o informar acciones prácticas. Son tres eh, acciones específicas que el autor indicó en su momento que podemos hacer. Eso de proveer nuevas perspectivas, recuerden el ejemplo que le acabo de dar de mi disertación. ¿Que yo hice finalmente? Pues estructuré toda una formación inicial para el profesorado. ¿Aumentó el entendimiento del fenómeno? Sí, se entendió cuál era el fenómeno de esa formación pedagógica del profesor desde distintas perspectivas. Y finalmente informamos de acciones prácticas porque vimos la practicidad que tenían las recomendaciones que hicimos para poder formar a los profesores y lo práctico que era hacerlo. Claro está que como está conformada la universidad y estas cosas, algunas ya están incluyendo esto, otras no. Pero que esto que mismo Krippendorf indicó, yo lo pude hacer en mi investigación. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Si no hay nada, seguimos. Bueno, hay tres modalidades y es bueno que lo sepamos por si acaso nos tomamos con un análisis de contenido en otras áreas, pues la cuantitativa surgió en 1640, eh, pero en Europa
se formalizó en el 1892 y en Estados Unidos en 1940. Y precisamente lo que se comenzó a hacer en la antigüedad era ver los mensajes ocultos en los tiempos de guerra, los mensajes ocultos que había en publicaciones que estaban como el periódico. Y las personas pues se dieron a la tarea luego de revisar cómo era que presentaban los mensajes para que obviamente se quedara oculto la parte de la comunicación que estaban teniendo, pero que observemos. Entonces, esa parte cuantitativa pues comenzó a contar las unidades de contenido, cuántas veces se dijo esto, cuántas veces se utilizó de esta otra forma, etcétera. Si ustedes han se topado con el asunto del análisis bíblico, muchas veces los análisis que se han hecho es cuántas veces se utiliza esta palabra para referirse a esto en la Biblia. Igualmente en los géneros literarios, cuántas veces se utiliza esta palabra o cuántas palabras diferentes se utilizan para referirse a lo mismo. Ese análisis estadístico que se hace finalmente se puede entonces observar la utilidad del análisis de contenido de forma cuantitativa, porque lo que estoy haciendo es contar las unidades que vienen siendo parte de los contenidos. La cualitativa se evidencia ya más desde la década de los 80 y estamos viendo cómo los contenidos diversos ya se recopilaban y luego se sometían a un proceso de categorización o codificación, se reducía el contenido y se hacía un análisis interpretativo, finalmente en vez de un análisis estadístico. Y luego, a principios del siglo XXI, ya hemos tenido un análisis de contenido combinado. Hay formas para contar específicamente los contenidos y por otro lado analizarlos de forma cualitativa. Y esto es lo que obtiene es una visión amplia de los contenidos en sí. Es interesante que yo pueda decir cuántas veces se da ciertas cosas de ese contenido, pero luego veamos una visión cualitativa de tal vez hasta el mismo contenido, hacia dónde va en cuestión de patrones eh, ligados a lo que son los significados de los contenidos y para qué se pudieran utilizar. Así que el análisis lingüístico, el análisis documental, el análisis del discurso, el análisis de textos literarios diferentes o el análisis semiótico, que es el de los signos, cualquiera de ellos está en las fronteras de este análisis de contenido. No estamos distante de lo que es, porque precisamente se buscan las partes de esos contenidos y se analizan en sentido. Fíjense que el lingüístico se va a poner obviamente en esa opción de los procesos lingüísticos y cómo se concretizan en la comunicación, pero si vamos a un análisis del discurso, ya pudiéramos entender el énfasis que se le da a las palabras, los cambios de tono. O el volumen en las palabras, o sencillamente el uso de ciertos contenidos para persuadir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, pues, es un análisis de contenido en toda regla, lo único que tiene ya un nombre específico, como estos cinco que están aquí. Vamos al proceso. Y quiero que nos centremos bien en el asunto porque Krippendorf tiene 6 pasos para poder hacer el análisis de contenido y yo traté de concretizar el análisis para que ustedes observen hacia dónde ir. El primer paso es delimitar el tema y el contexto de la investigación. Vean bien claro que hay un tema y hay un contexto y por tanto de ahí tiene ya que estar el problema en alguna parte. Así que como parte del tema se identifica ese foco de estudio, que es el fenómeno de interés, se observa de forma contextualizada y a la vez se identifica el problema, que es ese asunto negativo en torno al cual yo estoy tratando de generar un entendimiento. Sin este primer paso ya no tenemos análisis de contenido como diseño porque, como les dije, todas las investigaciones parten de un problema. Si no hay un problema, ¿para qué vamos a investigar? Así que sustentamos la necesidad de, el entendimiento desde la recopilación y análisis de contenidos, que sea útil ¿para qué? Para poder entender este problema de base. Y de ahí que surja todo lo demás, como vimos antes,
de la información nueva que surge, las acciones prácticas, el entendimiento que se da detrás. Paso 2. Identificar y seleccionar las fuentes. Cuando hablamos de fuentes, la fuente es el que me da la información. Así que ese que hay que razonarlo para saber el tipo de contenido que se necesita, comunidad de análisis y de dónde lo puedo obtener. Así que la selección intencional por criterios sería la mejor para definir las fuentes y ver sus características, delimitarlas y que eso ayude a la recopilación entonces, primero, o la selección más bien, primero de las fuentes para luego recopilar los contenidos. Les recuerdo que la selección intencional es una selección que hace que se recopile información necesaria a partir de la fuente de análisis. No todo podría entrar ahí, por eso es que hay una intención detrás. Y el asunto de que sea por criterios, ese método por criterios ayuda a establecer una serie de criterios o características de la fuente para que se deba seleccionar sí o se deje fuera. Así que el tipo de fuente, las clasificaciones de esa fuente, dónde se accederá y cómo se accederá, es lo que se trabajaría con en la explicación como parte de esa selección intencional por criterios. Y después de ahí, hay que tener en cuenta que la identificación del punto de saturación a lo largo de la selección del contenido es un asunto relevante. Si usted tiene todo bien delimitado y va estableciendo unos temas y demás para hacer la recopilación de información, llegará un momento que usted observe que la información no es nueva, sino que la información comienza a repetirse de lo que ya se tiene. Y ahí es que identificamos el punto de saturación. O sea, ya está saturada esa información, no hay nada nuevo que añadir y por tanto ahí se podría detener esa recopilación de información. Pero debíamos tener cuántas fuentes yo consulté hasta llegar hasta allá. Y yo no preveo desde el principio, pues voy a recopilar 80 revistas. No lo sé porque yo voy a ir recopilando y tal vez no llegue ni a 60 artículos de las revistas y por tanto el 80 allí estaba demasiado lejos de la orientación que me podía dar. En este caso, nosotros pues trabajaríamos esa selección y habría que comunicar que se seleccionarán fuentes hasta lograr ese punto de saturación por cada tema. Y listo. Paso 3. Codificar los textos de acuerdo con los temas que emerjan del contenido. Como parte de la selección de contenidos, pueden hacerse clasificaciones diversas por temas, por asuntos, por áreas de interés, según las preguntas de investigación. Dependerá siempre de esas preguntas de investigación para que yo sepa qué temas se desprenden de estas y que me puedan ayudar a recopilar información para cada tema. Así que de tener la información completa acerca de la procedencia de los fragmentos del contenido, pues yo puedo demostrar ese punto de saturación que vimos en la parte anterior. Nosotros hacemos una tablita, que es lo que digo aquí, que recomiende, y usted va teniendo temas específicos y los contenidos que vaya entrando bajo ese tema, pues me irán completando el aforo hasta llegar a ese punto de saturación. Luego que yo tenga eso, porque aquí dice codificar los textos, es decir, que llegará un momento para que se dé ese proceso de análisis, pues usted debe elegir un modelo para análisis y realizar el proceso conforme a lo que está aquí. Quiero aclarar que codificación y categorización en el contexto del análisis se utilizan como sinónimo. Si usted ve en inglés se habla de coding, en español hablamos de categorización. Y en inglés utilizan codes y en español utilizamos categorías. Teniendo claro eso, pues nosotros vamos a dirigir el pensamiento a organizar los pasos específicos para hacer claro, la codificación o la categorización. Si no seguimos un modelo para análisis, esto se nos puede tergiversar y dirigir para otro lugar que no era el énfasis de la investigación. Así que debemos tener en cuenta la elección de un modelo. Y entonces, cuando trabajamos con fuentes diversas,
aunque sean de una misma naturaleza, ya les dije el ejemplo de la misma naturaleza, todos son artículos de revista, pero son fuentes diversas porque vienen siendo revistas diferentes y obviamente artículos diferentes. Pues si ya tenemos temas específicos, tal vez estos temas pueden ya servir como categorías. Una vez que yo estoy recopilando información, estoy clasificándola. Si yo selecciono contenidos que giran en torno a un mismo tipo de fuente, la selección de contenidos puede basarse en la estructura del tipo de fuente. Y un ejemplo de esto, pues el que yo estoy haciendo en clase ahora mismo, todas son investigaciones. Las investigaciones tienen un formato a seguir cuando se publican, así que nos estamos sirviendo precisamente de la estructura. Y las categorías que establecimos en su momento para ver luego los patrones en torno a esa estructura, pues son basadas en esas partes de las investigaciones en sí. Una vez yo realizo entonces el proceso de categorización, que ya me quedo con los contenidos que son los idóneos para continuar con mi análisis, se reduce la información para hacer una síntesis y simplificarla. De esa manera, pues todo lo que queda fuera de los contenidos que no son esenciales se dejan fuera y entonces me quedo con esa información que es necesaria. Ya dijimos antes, cuando tengo fuentes diversas, voy a identificar patrones por tema o por categoría para el entendimiento del problema bajo estudio. Cuando tengo un mismo tipo de fuente, refiriéndonos al paso anterior, se identifican los patrones en torno a esta según el tema y el problema bajo estudio. Y esto es lo que tendríamos que verificar. Cuando se trae el asunto de realizar una codificación, una categorización, ya yo estoy clasificando la información. Después que tengo toda la información clasificada bajo temas o categorías, entonces debo identificar los patrones para saber en torno a qué giró la información que tengo ahí en esos contenidos. Específicamente, que tengo, pues en estos se parecen y hay 10 fragmentos que hablan de este asunto, en estos otros 4 fragmentos se habla de otro asunto y estos dos son fragmentos, digamos que son aislados porque no llevan ningún patrón, son cosas diferentes. Pues ya tengo esa información de base y en torno a esos patrones es que yo comienzo a elaborar la parte de los hallazgos. Es un poquito tedioso el hacer todo esto porque yo puedo tener cantidades grandes de contenido y otorgarle entonces ese patrón para ver el sentido que tienen es un poquito también difícil, pero no imposible. Ya que tengo los patrones identificados a base de las categorías que establecí, entonces llega el momento de las interpretaciones. Una vez se identifican los patrones por categoría, se relacionan para formar macrocategorías y estos son los temas para exponer los hallazgos. Cuando hablamos de macrocategorías, obviamente es algo grande y en ellas se agrupan varias categorías. Digamos que estamos en el caso uno que teníamos aquellos temas en torno a lo que fui recopilando contenidos, pues precisamente cuando se trabaja con lo que es la interpretación ya de cara a los hallazgos, pues agrupo y cuál es el sentido que hay, no tan solo dentro de una categoría, sino con las categorías relacionadas, cómo los patrones se relacionan entre sí y de ahí es que surgen los hallazgos que se presentan. Pero ojo, estos temas o macrocategorías se deben corresponder con las preguntas de investigación. Así que cuando le vamos a dar un nombre, debemos ver las categorías en sí que conformaron las macrocategorías y ver cómo se corresponde con la pregunta de investigación, tal que cuando yo dé ese nombre a la macrocategoría, se vea la correspondencia clara con la pregunta de investigación específica que va. Así que para redigir la utilidad de los contenidos hacia el descubrimiento o el establecimiento de ideas nuevas, esto es lo que se hace precisamente al relacionar las categorías entre sí. Y entonces de ahí partimos a exponer los hallazgos tal que se dé ese entendimiento del problema. Y tal vez
proponer los lineamientos para sus posibles soluciones. Fíjense que no nos hemos desligado del problema, no nos hemos desligado de las preguntas y la recopilación de contenidos, ya sea por la estructura de la fuente o por los temas diversos que tengan que ver con el entendimiento del problema, precisamente se ha facilitado ese análisis para encontrar los patrones específicos y poder llegar a ese entendimiento del problema con los hallazgos. Así pues, redactar la respuesta a las preguntas de investigación sería el paso final y por medio de esa exposición se da respuesta a las preguntas, por eso es que me gusta que esté siempre correspondido las macrocategorías con las preguntas de investigación, para que no sea un repetir otra vez como que aparte las respuestas a las preguntas. Y eh, desde el principio ya yo fui estableciendo esa correspondencia y propiciando que eso se siguiera haciendo. A partir de la exposición de hallazgo, entonces se realiza una discusión en la que se vuelve a la literatura revisada, hay literatura teórica, conceptual, empírica, y entonces se verifica si lo que yo encontré en mi investigación se relaciona con algo que yo había visto previamente, con las teorías según lo que se está exponiendo, con los conceptos según están, si los conceptos debo también redefinirlos, extender la parte teórica o simplemente ver si en las investigaciones previas que había, aunque esto no sea lo principal de la investigación cualitativa, pero en el caso de que se pueda hacer, ver cómo las investigaciones también van en una línea de lo que se encontró en esta. Desde esa discusión, entonces se parte para establecer las conclusiones, que son más bien unas ideas contundentes a partir de lo que se encontró, y de ahí se desprenden las recomendaciones que hay para los distintos elementos que se relacionen con el problema. Así que con esto se evidencia la utilidad del análisis de contenido desde su definición, descubrir y entender los distintos lineamientos que hay con el problema, el establecer esas perspectivas nuevas y ver entonces el informe de acciones prácticas que puedan desprenderse de aquí. Así que veamos, repasemos hasta aquí todo lo que hemos dicho para que no nos perdamos en el asunto del diseño y vemos que partimos de un problema. El problema se explica obviamente en contexto y se sustenta la utilidad de el uso de contenidos como fuente de análisis o como unidad de análisis. Esos contenidos diversos, el que sea, pues con ellos se trabajará una estructura para la recopilación de la información, obviamente, de los contenidos mismos. Y esa estructura puede ser a base de las categorías o los temas que se pueda trabajar o sencillamente sí tiene que ver con la estructura de la fuente. Así que podemos tener dos opciones. O es un tema que se divide en pequeños temitas y esos temitas se corresponden a su vez con las preguntas de investigación y en torno a cada uno se va a recopilar contenidos. O voy a utilizar un tipo de fuente con una estructura específica y por tanto voy a seguir completando a ver cuáles son los patrones en torno a cada parte de la estructura. De ahí entonces surge el asunto de la exposición de hallazgos y con esos hallazgos llego a una discusión, se hacen las conclusiones y finalmente se establecen recomendaciones, que todo redunda en el descubrimiento de perspectivas nuevas, el entendimiento del fenómeno o el informe de acciones prácticas. Hasta aquí, ¿alguna duda, crisis, laguna o pregunta? Pues entonces seguimos. Este es otro autor que trabaja con el análisis de contenido. No lo voy a hacer como hice este más detallado, sino es para que observen los pasos, cómo de alguna forma también se corresponden con los anteriores. Dice aquí determinar el objeto de estudio o tema de análisis, qué quiere investigarse, qué bibliografía previa existe, qué teoría sustenta la investigación, cuál es la unidad de análisis que se utilizará y las reglas de codificación serían en un segundo lugar. En ese primer paso se presume que ya hay un problema
y por tanto vemos cómo puede indagarse para entenderse. La transformación de la información en unidades pequeñas hace que se haga una descripción precisa de las características del contenido de forma preliminar. Y esas vienen siendo las reglas de codificación para luego determinar ese sistema de categorías, que no es otra cosa que clasificar todos los elementos por diferenciación para agrupar y organizar la información. Esto estaba ya en el asunto de codificar o categorizar. Y luego comprobar la fiabilidad del sistema de codificación, categorización, porque vamos a ver la consistencia en ese sistema que yo establecí anteriormente. Y si me funciona, pues está muy bien porque continúo. Finalmente, realizamos inferencias, que son las explicaciones o significados que emergen del contenido de los textos. Observen otra vez la palabra texto, porque precisamente lo que más se analiza así como análisis de contenido son textos en la parte de investigación cualitativa. Pero bueno, más o menos, son 5 pasos, están ahí entrelazados unos con los otros, hay otras formas de verlo, etcétera, pero a fin de cuentas hay un procedimiento a seguir, no estamos trabajando sin rumbo. Y esto es lo que evidencia que estoy haciendo un análisis de contenido como diseño. Las fuentes de información ya vimos, pueden ser textos, que es lo que principalmente se utiliza. Publicaciones diversas como artículos, investigaciones, recursos inéditos como diarios, memorias personales, historias de vida, biografía, diarios, textos legales. O sea, todo esto tiene que ver con contenidos que ya están dispuestos. Si es una historia de vida o una biografía, ya está publicada o aunque sea inédita, pero ya está formada. Bien, no es que usted va a entrevistar a los sujetos o va a entrevistar sujetos para hacer biografías. No, eso no es. Textos legales podrían ser también. Cuando a veces la gente dice que utilizarán análisis de texto como técnica, no como diseño, pues no se desliga tampoco de esto, porque precisamente usted hace un análisis riguroso de las partes. Récord archivado, o sea, toda aquella documentación del fenómeno que exista de forma archivada ya, registrada y demás, eh, pues es útil. Diversidad de recursos audiovisuales. Hoy día tenemos, bueno, partimos de esas obras de artes, imágenes, fotografías, mapas, sonidos, vídeos, letreros, símbolos, pero hoy día tenemos bastantes recursos en plataformas, páginas electrónicas, asuntos con inteligencia artificial, o sea, hay de todo lo que pudiéramos entender y que todo puede ser también objeto de estudio. Y el registro de datos numéricos, a pesar de que usted dice, pero ¿cómo yo voy a analizar? Pues ver cómo las cuantificaciones están hechas y precisamente en qué se pone énfasis al cuantificar. Eso pudiera ser objeto de estudio en investigación cualitativa. Y no basarme en los números en sí para hacer análisis estadístico, sino ver cómo el análisis puede partir de la utilidad de los registros que están, según lo que está hecho. Así que teniendo en cuenta esta parte específica del diseño, pues puede observarse que la utilidad está detrás del contenido que yo necesite para poder entender el problema de investigación. No puedo desligarme de todo lo que se está trabajando como parte de la investigación en sí y que es necesario hacerlo, pero tampoco me puedo lanzar a hacer cosas que yo no sé hacer. Así que cuando yo voy a hacer un diseño una investigación con un diseño de análisis de contenido, precisamente es porque yo domino el asunto de establecer esa clasificación previa, ser parte de las fuentes de información, saber qué es lo que hay en cada fuente, verificar qué contenidos son útiles, hacer toda una estructura para registrar esos contenidos y más. Que esto no se hace, pues digamos, sin ninguna estructura, porque entonces no tenemos más nada que hacer con ello. Bueno, ¿qué más podemos decir? Pues precisamente estos autores indicaron que en la investigación cualitativa, la recopilación de documentos, registros diversos, materiales de distinta índole, son una fuente valiosa y si las tenemos como parte solamente de un diseño, mucho más. Silverman, por su parte, dijo que había que delimitar bien claro la selección de fuentes por tema y por tipo, que eso no es otra cosa que aquello que dijimos antes de la selección intencional por criterios. ¿Por qué? Porque se supone que el análisis se hace más efectivo, ya que guarda una relación estrecha con la selección intencional que se hizo en su momento.
La identificación de fuentes debe realizarse a partir de las preguntas de investigación. No puedo seleccionar cualquier fuente, por tanto también está la selección intencional detrás. Y esto facilita aún más la selección de información y al mismo tiempo el análisis. Así que todo está muy, digamos, estructurado para que yo no me pierda en el proceso y pueda entonces trabajar de la mejor manera posible. No lo dije en ningún momento, pero cuando uno registra contenidos, y se los está llevando, por ejemplo, a una tabla en la que están los temas, pues esa parte lo que sirve precisamente es para organizar los contenidos, pero si los contenidos no tienen su procedencia registrada, si fueran textos, cada fragmento debe acompañarse por el autor y el número de página de donde usted lo seleccionó. En el momento que usted vaya a utilizarlos como parte de la sustentación al presentar sus hallazgos, pues puede decir, al respecto, en la investigación de fulano de tal se dijo lo siguiente. Y usted puede colocar ahí el texto y después la paginita al lado. Y ya se ve que el objeto de estudio estuvo en esos fragmentos, pero usted sabe bien claro de dónde son y cuál era el propósito de cada texto al principio y cómo terminó siendo para otra cosa al después, cuando se ve el asunto de transformarlo. Así que es importante que esa tablita venga acompañada por todo, porque después, imagínese que usted haya identificado 150 fuentes diferentes. Tiene allí de las 150 y que tenga 10 15 contenidos diversos, o sea, fragmentos diversos por cada fuente, eso ya está multiplicado. Y para saber de dónde venía cada contenido va a ser más difícil, porque usted no va a ir uno a uno a ver dónde se dijo eso. Así que desde un inicio, eso hay que tenerlo bien estructurado. Bueno, fortalezas y limitaciones, ya vamos cerrando un poquito para que después podamos abrir el paso a alguna información más y alguna otra pregunta. Fortalezas se utilizan como unidad de análisis recursos que no son humanos. O sea, tengamos pendiente que cuando utilizamos recursos humanos hay que velar por el uso, obviamente, ético de esas personas en la investigación y cuidarlas, ¿no? En este caso no significa que no vamos a cuidar también los derechos de autor y todo lo que eso encierra por la fuente que estamos utilizando, pero tenemos algo a nuestro favor y es que el hecho de no utilizar el recurso humano, pues facilita procesos. Y por tanto, si los recursos ya fueron hechos por seres humanos, pues ya me estoy sirviendo de lo que ellos tienen plasmado aquí. Se da estructura a una investigación a base de identificación, selección y análisis de contenidos diversos. Eh, esa estructura parte de un problema y por tanto yo lo puedo hacer sin necesidad de entrar con los seres humanos otra vez. Los hallazgos que emergen pueden representarse con ideas de otros desde una perspectiva nueva y esto hace que la utilidad de los contenidos sea mucho más evidenciable. Y generalmente se tiene acceso a los contenidos que desean analizarse. Cuando hacemos análisis de contenido digamos, de ahora artículos de revistas, libros, páginas de internet. Muchas de estas cosas ya tienen, son recursos abiertos, muchas de ellas son recursos digitales. Ya no tendríamos que estar necesariamente yendo a las cuestiones que están en papel, aunque no sería de más verificarlo. Cuando yo hice mi análisis de contenido, había cosas digitales, pero había muchas en papel. Así que yo tuve que estar sacando fotocopias en la biblioteca de la institución para acceder a esas fuentes en las que se trabajaba el tema de la formación pedagógica y todo lo que estaba relacionado con el profesor universitario y llevarme esas copias para entonces ir entrando los contenidos a esa tabla que yo había preparado, ya digital. Pero en algún momento la tabla era tan grande que tuve que imprimirla igualmente para poder ir tachando en qué, por dónde voy, etcétera, en los patrones, porque se dificulta un poco el subir y bajar en la computadora, el tener, o sea que fue un poquito cuesta arriba. En ese momento no existía inteligencia artificial que me facilitara cosas, no existía, pues yo no contaba con recursos como obtener unas pantallas más grandes o algo así, o varias pantallas y que pudiera repartir la información, eso no lo tenía.
Bueno, y existen diferentes modalidades, aunque aquí estamos trabajando con la modalidad cualitativa. Limitaciones, los hallazgos no se pueden generalizar, obviamente esto está hecho para un contexto específico y no todo lo que surja aquí pues dependerá de lo que se hizo a partir de lo que es el problema. Yo no tengo posibilidad de aplicarlo todo a todo. Así que si era para formación de profesores universitarios, en el contexto que yo lo hice, que fue en España, eso no todo es trasladable, por ejemplo, o transferible a Puerto Rico. Entonces habría que ver qué de esa formación se aplica aquí y qué cosas no, especialmente la parte legal. Aquí hay otras cosas y cada universidad tiene lo suyo. En España, a diferencia, todo se regula desde el gobierno central, sea para las públicas o para las privadas. Y esas normas ya yo las establecen a nivel central y luego las universidades lo que hacen es operacionalizar la normativa. El punto de saturación puede que se retrase porque depende del tipo de contenido. En algunos temas usted encontrará el punto de saturación más temprano, en otros tendrá que seguir todavía recopilando contenidos. Hay que establecer patrones y hay que establecer también los límites, de dónde a dónde. Si usted está seleccionando textos publicados, pues de qué año a qué año, en qué momento. Si son libros de texto tal, pues cuáles yo voy a tener y también delimitarlo. Porque puede aparecer cualquier otro o puede haber otras cosas también publicadas en otras partes que usted dice, no, eso no entra aquí porque específicamente esto y esto y esto. Pero todo se complica cuando la diversidad de fuentes es lo que se necesita en esta investigación. ¿Se necesita el desarrollo de planillas o guías para estructurar la recopilación de información? Sí, y esto ¿por qué es una limitación? Porque no te permite, digamos, avanzar. Cuando usted tiene, por ejemplo, una entrevista, usted va haciendo las preguntas, conversa, sigue y se acabó. Aquí la planilla necesita contenidos diversos, pero también necesita la información de la procedencia de esos contenidos. Y el estar registrando cada vez la información, el autor, número de página, el hacer la ficha bibliográfica, esto pues me retrasa en el proceso. Esto no se hace rápido. En 2 días usted no terminó de hacer la investigación que cuesta mucho trabajo estructurar toda esa recopilación de información y puede que no se tenga acceso a alguna información. Yo encontraba artículos muy interesantes y esto se hizo obviamente mucho antes de la pandemia. Pues los recursos no estaban, muchos de ellos no estaban abiertos. En la pandemia hubo como que una eh, proliferación, por decirlo así, de recursos abiertos por la necesidad. Así que muchas revistas abrieron sus recursos y demás para tener acceso porque la gente no podía moverse a los sitios a buscar si había algo comprado en tal biblioteca. Pues yo lo tenía que acceder desde mi casa y no ir a la biblioteca. Y si era en papel, por ejemplo, pues ahí está. Así que todas estas cosas que estaban disponibles muy bien, pero yo me encontré con información que tenía que pagar $50 y yo dije, yo no voy a pagar $50 para que después el artículo no me sirva. Pues no. Así que si observamos, pues todo lo que se trabaja precisamente en esta parte de la investigación, pues me va dificultando el acceso a veces a la información y demás. Así que cuando yo planifique, debo dejar claro que es todo aquello que tenga accesible. Si es un recurso abierto, pues que sean recursos abiertos. Si voy a tener que pedir permiso, pues trataría, nuestra institución paga muchas revistas, por ejemplo, libros y demás, que se acceden por medio del catálogo universitario. Y eso no lo hay afuera. O sea, si yo me pongo a hacer búsquedas por internet fuera de lo que es el catálogo, pues muchas veces voy a tener que pagar o no tengo acceso a recursos. Y pues a veces la información sí se tiene en la biblioteca, por ejemplo. Pero bueno, viendo las fortalezas, limitaciones, todo lo que está aquí, a fin de cuentas, hacia dónde vamos con el análisis de contenido, siempre piense en que su investigación, perdón, que su investigación debe partir de ese problema y que sea útil la recopilación de información por medio de contenidos diversos y que se pueda trabajar con lo que es el entendimiento del problema desde esos contenidos.
No pensemos que toda revisión de literatura, todo estado del arte o todo estado de la cuestión es un análisis de contenido como diseño o es una investigación propiamente dicho como que es investigación. Así que tengamos muy pendiente esto en cuestión de cómo estructurar. Y ya van surgiendo investigaciones por lo menos aquí en el Departamento de Estudios Graduados. Hay una de matemáticas, hay una tesis de INEVA que era también con un libro, viendo cómo se correspondía con los famosos mapas curriculares del departamento. La que yo dirigí era de la atención de estudiantes con dislexia para la enseñanza de las matemáticas y fue un análisis de contenido. Pues ya vamos viendo y hay otra que se está haciendo en tecnologías del aprendizaje, pero todavía el estudiante no ha presentado. Pero vean que ya hay investigaciones que se van formando con este tipo de diseño. Y siempre debemos tener en cuenta la estructura a seguir, que no podemos hacer esto sin ella. Ya con esto pudiéramos terminar la presentación. Déjenme salir de aquí por si tienen algún comentario, alguna preguntita más en cuestión del diseño de análisis, pues me la pueden hacer. Muchas gracias, Juan Pablo, doctor Juan Pablo Vázquez, por esa exposición. Bueno, y muchas gracias al resto de la audiencia que está con nosotros. Si alguien tiene una duda o pregunta, puede hacerlo por medio del chat o incluso pueden levantar la mano y entonces yo les voy a pedir que se pueda quitar el micrófono y, o sea, pongan el micrófono y hacer y articulen su pregunta de manera verbal. Más adelante le voy a enviar los formularios de tanto para que puedan evaluar la exponencia y que nos ayuda simplemente para asegurar que los webinars se den de la manera más efectiva posible y también para que reciban su certificado de participación que con nosotros para evidenciar que han asistido a dudas, preguntas. Ok. Carmelo. Dale, Carmelo, verifica si puede apagar y prender tu micrófono. Saludos, ¿me escuchan? Lo escuchamos. Perfecto, saludos, profesor. Le pregunto, ¿qué pasaría si el tema, ¿verdad? No tiene suficiente información? Hay temas que son bastante específicos, que no ha salido mucha literatura. ¿Aplicaría este proceso? ¿O cómo se podría hacer? Se puede aplicar, lo que pasa es que, como usted dice, está limitado a que información tan específica salga. Entonces tendría que abrir un poquito más el asunto de la búsqueda de información para encontrar información relacionada. Eso le pasó específicamente a la estudiante esta de la dislexia. Como era tan Ok. específico, dislexia con matemáticas, pues ella no encontraba. Yo le dije, estás buscando y tal vez necesitas ampliar, pues búscate cómo se trabaja con la dislexia. Y luego ahí encontrarás tal vez algo dirigido a matemáticas. Encuentra cómo se da la atención, si hay centros específicos para trabajar con esto, si no, si hay publicaciones de recomendaciones de expertos para trabajar con la dislexia y verificas qué de eso te puedes traer para la parte de matemáticas. Y así fue ampliando y de que no tenía nada, entonces se encontró bastantes cosas. Tal vez era la forma de dirigirlo, pero sí, como fue tan específico para enseñar matemáticas a estudiantes con dislexia, eso casi ella no encontró investigaciones, por ejemplo, previas. Y yo le dije, no te limites tampoco a investigaciones. Verifica si hay exposiciones, si hay páginas electrónicas, si hay alguna agencia de dislexia a nivel de Estados Unidos, que puedes ver. Y así fue que pudo ampliar un poco. Tampoco tuvo ciento y pico de fuentes, pero las fuentes que encontró, según lo que ella estaba buscando, el punto de saturación lo fue encontrando poquito a poco. Creo que tenía alrededor de 60 fuentes diferentes. Y le quedó muy O sea bien, que o sea, pero ahí está. Ajá. habría que combinar o abrir o buscar temas relacionados para poder encontrar algo que asociar al tema Sí. o Si usted ve relacionar. que Ok, habría demasiado que hacer. específico no funciona, va ampliando un poco la búsqueda. En eso también nos ayudan en las bibliotecas. A veces estamos buscando y no sabemos cómo buscar y es que estamos buscando las palabras que no son. Pero sí, a veces que el tema está muy, o es muy novel, o es un tema Ok, que
ni siquiera se ha investigado más allá de ese novel porque la gente no le interesa tanto publicar acerca de eso y dificulta un poco. Pero hacemos eso, buscamos temas relacionados y lo vamos ampliando. Y si vemos que no funciona, pues tal vez el diseño lo tengo que cambiar porque si no voy a encontrar contenidos, pues tendría que irme Definitivo. entonces a buscar otro diseño. Ok, gracias. Perfecto, gracias a usted. Muchas gracias, Carmelo. ¿Alguna otra persona con una pregunta? Pueden levantar las manos en confianza y articularla. Si no sale nada más. Oye, mientras voy a aprovechar el espacio y hacerle una pregunta, doctor. Y quisiera saber, para propósito de una investigación, ¿cuánto sería por, vamos a decir que uno está trabajando una investigación por parte? ¿Cuánto tú dirías que sería la cantidad ideal de bibliografía que uno tendrá que tener por parte de su investigación? O sea, ¿o acaso con una que atienda el tema es suficiente o se requiere varias cantidades para demostrar que uno ha hecho una investigación rigurosa ante el tema? En ese sentido, volvemos al tema del punto de saturación. No hay una cantidad específica que yo diga, bueno, 15 fichas son las que son. O no lo voy a decir como me dijo mi director de disertación. Bueno, sabes que mínimo 200 fichas bibliográficas quiero para tu disertación. Y yo me asusté. En un momento dado, no llegué a las 200. Yo me quedé en 180 y pico. Pero él lo que me quería decir es que no las podía hacer tal vez con poquitas, porque se veía que no había rigurosidad detrás. Así que tanto para una revisión de literatura, para hacer un capítulo 2 por ejemplo, de revisión en una tesis o disertación, como para lo que es el análisis, el punto de saturación es clave. Usted tiene que seguir buscando fuentes para que pueda encontrar la, digamos, la estabilidad en torno al tema y que la información esté lo más completa posible. Que yo le diría, pues mire, ese estudiante tal vez con 50, 60 fichas bibliográficas pudo hacer su análisis, más tenía otras fuentes que no fueron objeto de análisis, que eran parte de su revisión de literatura u otras cosas. Pero las que sí utilizó fueron esa cantidad. Pues ya con eso pudo encontrar la información que necesitaba y entonces comienza a ser un poco relativo. Pero sí, si quiere unas cantidades, pues por ejemplo 5, 10, 15, a veces es muy poco porque está muy limitado a la información. Y entonces tal vez haciendo ese análisis de punto de saturación no encuentra. Y más allá, yo diría de los 30, 40, 50, es que comenzamos a encontrar más información y dependerá también los límites que usted se haya puesto en cuestión de años de publicación, por ejemplo, o el tipo de contenidos que va, si no son textos, pues los contenidos. Pero recuerde que el número es a base del punto de saturación. Muchas gracias. Carmelo tiene otra Otra duda. vez, Carmelo. Carmelo, verifica. Sí, yo otra vez. Es que ahora me trae, ¿verdad?, a la atención lo del punto de saturación, porque así Mm. como, ¿verdad?, a lo mejor hay poca literatura sobre un tema, hay demasiada literatura. Me pongo mi ejemplo. Probablemente en mi trabajo de investigación, pues con esto de las tecnologías y la inteligencia artificial, ¿verdad? De los artículos que pueda haber sobre inteligencia artificial y todo este campo, pues probablemente ya hay una cantidad significativa de literatura. Eh, eh, entonces, en ese caso, cuando hay demasiada, el punto de saturación también, ¿verdad? Habría que llegar hasta las 200 para lograr el punto de saturación. Entiendo que no, pero usted me clarifica. No, no, no. Aquello fue lo que me dijo el director. Yo quiero 200 fichas. Y yo decía, ¿por qué 200? O sea, si con No, menos a no, veces se hace hablo más. de la Pero sí, cantidad, ¿no? en Porque, el asunto de la revisión de literatura, por ejemplo. Usted va ajá, leyendo y hay demasiada literatura publicada. Pues seguramente con las que usted fue accediendo en un momento dado, yo siempre recomiendo que vayamos a las más actuales, porque esas nos van a referir a lo claro, de atrás y así seguimos poco a claro. poco.
y no tengamos que partir desde atrás hacia el frente porque entonces no voy a encontrar lo que es. Y en algún momento usted se encontrará que la gente lo que sigue diciendo es lo mismo. Pues en ese momento ya usted se detiene y no cita a nadie más, porque ya Ok. tiene saturación en ese tema. Que fueron 10, que fueron 8, que fueron 5, que fueron 25, dependerá de cómo usted va presentando la información. Y eso es en la revisión de literatura. Lo mismo Claro. lo hacemos aquí con el análisis. Usted va compilando eh, contenidos diversos y llegará un momento que encuentre que ya en este tema como que está todo dicho. Y lo que encuentra nuevo es repeticiones. Pues entonces ya usted dice, pues no es nuevo. Quiere decir que ya, aunque sea otro artículo, pues me está repitiendo lo mismo que ya yo sabía. Y para justificar la cantidad de literatura y lograr el punto de saturación en una defensa de la disertación, ¿cómo uno valida eso? Si le preguntaran a uno que por qué tan poca literatura o ese tipo de cosas, Pues lo en mismo, ese usted caso. le comenta lo mismo. Pues de Ok. acuerdo con la normativa del punto de saturación, podemos citar a los viejitos correspondientes, que ese punto de saturación siempre viene por la teoría emergente, Ajá. por el Ujú. muestreo este, digamos, intencional para buscar la información, pues precisamente se le indica, pues con estas fichas se encontró este patrón en la información. Y ya cuando se fueron buscando o accediendo a informaciones nuevas, precisamente lo que hacía era repetirse, pues ahí se detuvo la búsqueda Ok. y me quedé con estos 7 en este tema, aquí tengo 15, en esto tengo 10, para que ustedes observen que en cada uno de ellos hubo un punto de saturación diferente. Se vería muy raro que el punto de saturación sea como que todo igual. Por Ok. tema, estoy hablando. Sí, sí. Perfecto. Gracias. Muy bien. Dice aquí sobre el En el, tema de la IA, todos los días hay, sí, vamos, todos los días salones de inteligencia nueva y te deja la otra ya desfasada. Y pues también por eso delimitamos los tiempos. Mi investigación llegó hasta aquí. Mañana sale algo nuevo, pues ya eso no entra como parte. Y debemos ser, es que me encanta, es que está muy bueno. Yo, pero vas a seguir y cada vez vas a seguir añadiendo cosas y tú mismo te vas saliendo de los límites que estableciste para hacer tu análisis. Y después que yo hice mi investigación, salieron muchas publicaciones y yo dije, wow, qué bien, si yo las hubiese tenido. Pero claro, hasta un momento hay que tener ese momento de corte. Así que muy bien con esto de que dice Padorno, precisamente porque hasta dónde yo voy a llegar. ¿Algo más? eh, en el momento nadie más ha comentado. Si acaso damos un minuto más. Pero con todo eso dicho, quisiera darte las gracias, doctor Juan Pablo, por el webinar tan rico y tan bueno. En realidad, esto nos va a ayudar un Gracias. montón para aquellos especialmente que están realizando sus tesis y disertación. Y de parte de la recreadora, quiero darle las gracias tanto a ti, doctor Juan Pablo, por ese recurso y todo el mundo que se han dado cita hoy. Sepan que si tienen algunas dudas, preguntas, pueden revisitar los webinars. Nosotros tendemos a grabarlos y se encuentran en nuestro canal de YouTube. Y con ninguna duda ni pregunta, creo que podemos culminar la noche de hoy. Bueno, Pues muy técnicamente es bien. tarde, pero se Gracias siente a como si fuera ustedes noche. por invitarme Muchas y gracias a gracias, los Juan Pablo. presentes.